Ok. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. El tema que vamos a ver el día de hoy es acerca de la nueva criatura. Doctrinalmente, hermanos, se cree que cuando el hombre confiesa creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, pues ya es nueva criatura. Eso es lo que se cree doctrinalmente. O incluso cuando el alma manifiesta creer en el Señor Jesucristo, que también es convertido. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura con relación a la nueva criatura, qué características tendrá o tendremos los que lleguemos a ese estatus de nueva criatura. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a iniciar aquí en Primera de Corintios 2:9. Dice, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le amamos. Dice cosas que no hemos visto, no hemos oído y ni siquiera, hermanos, han subido en nuestro pensamiento. Son las que Dios tiene preparado para nosotros, para los que le amamos. Entonces, podríamos pensar de bote pronto que cuando ya recibimos al Señor Jesucristo, ya somos nueva criatura. Dice que todas las cosas, lo vamos a ver en otro texto, que todas las cosas son hechas nuevas. Sin embargo, hermanos, cuando confesamos creer al Señor Jesús, eso que el Señor nos ha preparado, no lo hemos visto, no lo hemos oído y ni siquiera, hermanos, ha subido en nuestro pensamiento. Entonces, todavía no llegaremos, no estamos todavía en ese estatus de ser nueva criatura. Dice aquí la Escritura que el Señor las ha preparado para los que le amamos. Todavía la está preparando, así como también dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros también. Está aquí esto. No lo hemos visto, ni lo hemos pensado, ni lo hemos oído. Aquí en 1 Corintios 5:17 menciona, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay que entender también qué significa estar en Cristo. El alma que confiesa creer en el Señor Jesucristo todavía no es que esté en Cristo Jesús. Ha confesado creer al Señor Jesucristo. Dice la Escritura también en Apocalipsis que su nombre es escrito en el libro de la vida, pero no tendremos todavía en el alma que apenas confiesa creer en el Señor, todavía no tendrá ese calificativo de estar en Cristo, porque estar en Cristo lleva por ende lo que dice después, dice nueva criatura es, y todavía no estamos. Dice las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas de nuestro viejo hombre todavía están ahí, a nuestra carne le siguen gustando las mismas cosas, es un proceso, es un inicio en la carrera del cristiano, el entender qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que le gusta al Señor para que nosotros podamos hacerlo. Entonces, el estar en Cristo, hermanos, vamos a dejar por aquí en el link. Hay un tema en este canal, hermanos, acerca de cómo ganar los espíritus de Dios. Está aquí en este canal para los que gusten verlo. Aquí en Romanos 4:17 menciona, como está escrito, dice que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. En el medio espiritual, hermanos, no hay tiempo. Por eso en el anterior decía, el que está en Cristo, nueva criatura es, ya lo maneja como hecho. Sin embargo, aquí dice que las cosas, él llama las cosas que no son como las que son. Vuelvo a reiterar, en el medio espiritual no hay tiempo. Le dice el Señor al ladrón de la cruz en Lucas 32, 23:42, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor conoce el futuro y final de cada uno de nosotros, hermanos. Él sabe quién estará con él y sabe quiénes serán esas nuevas criaturas. Y eso es lo que vamos a entender en este tema. Aquí en Juan 4:9 y 10 menciona, la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Dice, porque los judíos no se tratan con los samaritanos, respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios, aquí hay una condición que el cristiano debe de buscar esto, de conocer el don de Dios y lo que sigue después. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Dice, tú pedirías de él, dice, y él te daría agua viva. Entonces, el creyente, hermanos, pues no conoce el don de Dios, apenas lo ha confesado como su Salvador y está lejos todavía ha iniciado más bien el proceso de a la postre llegar a ser una nueva criatura. Pero aquí lo importante dice aquí que los que conocen el don de Dios
Dice que le pedirían de él, dice, y él te daría agua viva. ¿De qué está hablando aquí de esta agua? Lo podemos leer aquí en Juan 7, 38 y 39. Dice, el que cree en mí, dice, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. No dice que los que ya crean lo reciben. Dice que habían de recibir, hermanos. Entonces, la persona que confiesa creer en el Señor Jesucristo está lejos todavía de llegar a ser una nueva criatura. Es un proceso y también es el inicio para que nosotros podamos obtener esos espíritus de Dios. Y aquí dice claramente, hablando de ese río de agua viva, dice que es el espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. No dice que el que crea ya lo recibe. No hay ningún texto que mencione esto. Bueno, aquí en Juan 4:14 menciona, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice del agua que yo le daré, lo menciona a futuro. Ya tenemos esa agua, el alma que confiesa creer en el Señor. Si la tendríamos, hermanos, como debe de ser, pues ya no moriríamos, porque aquí menciona vida eterna, dice que salte para vida eterna. Pero ninguno de los hombres podemos brincarnos la ley de morir. Desde el Génesis está establecido, del polvo eres y al polvo serás tornado. Todavía estamos lejos, de eso se trata este tema, de entender que estamos lejos todavía de llegar a ser transformados, porque vamos a entender también que se requiere una transformación para llegar a ser esa nueva criatura. Aquí en Apocalipsis 7:16 menciona, dice, no tendrá más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro, ningún calor. Aquí en Juan, en 6:35 también menciona, dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que cree en mí, perdón, el que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La pregunta es, los discípulos que fueron con él en el tiempo en el que él, nuestro Señor Jesucristo, les estuvo enseñando, y no solo ellos, sino también hay una porción de la escritura que maneja más de 4,000 personas que le siguieron. Ellos no tuvieron hambre. Si estamos hablando de que cuando creemos al Señor y le seguimos a lo que Él nos pide, ya somos una nueva criatura. Pero aquí dice, no tendrá más hambre, en Apocalipsis 7:16, que fue el primero que leí, ni sed, dice, y el sol no caerá más sobre ellos. Bueno, la respuesta a la pregunta que yo mencioné acerca de los discípulos y los que siguieron a nuestro Señor Jesucristo, la podemos encontrar aquí en Mateo 14, 20 y 21. Dice, y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000. Dije 4,000, son 5,000, es en otra porción. Dice, sin las mujeres y los niños. Entonces, todavía no tendríamos, el que confiese creer en el Señor, incluso el que busque agradarle a Él, todavía no llegamos a ser esa nueva criatura. Aquí menciona que no tendrá hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos. Incluso nuestro Señor Jesucristo, hallado en esta carne semejante a la nuestra, en semejanza de carne de pecado como la nuestra, el mismo Señor también tuvo hambre, nuestro Señor Jesucristo, dice, después de ayunar 40 días, lo leemos en Mateo 4, 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Entonces, esa es una de las condiciones de la nueva criatura, el no tener sed ni hambre, y ninguno, hermanos, ningunos que nos hallemos en esta carne, en semejanza en esta carne que nosotros tenemos, ninguno puede llegar a tener esas características, ni aún el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que se hizo carne, tampoco tuvo esas características. Él tuvo hambre, aquí lo menciona. En 1 Corintios 15:54 nos dice, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal, nuestro cuerpo, la naturaleza que tenemos ahorita, hermanos, es mortal. Aquí menciona, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. La inmortalidad, hermanos, es otra característica de la nueva criatura. Es una característica que tendrá la nueva criatura, hermanos. Aún no la tenemos. Tenemos que cumplir la ley. Dice la escritura que como hombres moriréis, dice el Salmo 89:48.
Romanos 6:12 también nos menciona, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esa es la naturaleza que nosotros tenemos aún, hermanos. Nuestro mismo Señor Jesucristo también murió y tuvo una muerte terrible. Fue muerto como cualquiera de los malhechores, así lo dice la Escritura. Entonces, la nueva criatura, hermanos, una de las características de la nueva criatura, que el Señor quiere que lleguemos a esa nueva criatura, es la inmortalidad dentro de las que ya hemos leído, no tener sed, no tener hambre, que el sol no caiga sobre nosotros, etcétera. Aquí en 1 de Timoteo 1:17 menciona, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos ofrece esa naturaleza, hermanos, que Él tiene o que Él tuvo antes de venir a esta tierra, que era ser ángel de Jehová, todopoderoso. Él nos las ofrece. ¿Y cuáles son esas características de Dios? Porque aún Él siendo ángel todopoderoso o un ángel de Jehová, tenía estas características: inmortal, invisible y sabio, y esa sabiduría. Y eso, hermanos, nos los ofrece, hermanos, a todos nosotros. Esas serán las características de la nueva criatura. Lo menciona aquí en Filipenses 3:21. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza. Ahora tenemos un cuerpo, hermanos, que ni siquiera puede salir, no podemos salir de nuestra atmósfera. Si baja demasiado la temperatura, nos podemos morir de una hipotermia, de frío. Si sube demasiado la temperatura, nos da un golpe de calor y también nos morimos. No podemos salir de nuestra tierra, tenemos límite por habitación, así también lo dice la Escritura. Pero en la transformación, hermanos, en la que será al final de los tiempos, al final del milenio, dice aquí, transformará el cuerpo de nuestra bajeza, maneja la expresión transformados. Dice, el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria. ¿Cuáles son esas características de ese cuerpo? Lo leímos aquí en Timoteo 1:17. Inmortalidad, invisible, dice, y solo sabio. Tendremos esa sabiduría de Dios, la que Él nos ofrece, y lo vamos a ver en unos textos más adelante cómo la vamos a obtener. Dice la Escritura que ahorita en parte conocemos y en parte profetizamos, pero vamos a ver qué más nos dice la Escritura. En Romanos 2:6 y 7 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer. El bien hacer, hermanos, es hacer lo que viene de Dios, lo que el Señor nos pide, lo que el Padre nos pide, eso es hacer el bien. Dice, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad y la vida eterna, hermanos. Entonces, si nosotros buscamos hacer lo que el Señor nos pide, que lo vamos a reiterar en unos textos más adelante, vamos a obtener estas 4 cosas. Dice gloria, honra, inmortalidad y vida eterna, hermanos. Eso es lo que nos ofrece el Señor y eso es lo que vamos a obtener cuando seamos esa nueva criatura que el Señor por lo cual nos hizo Él. Ese es el propósito por el cual hizo al hombre. Lo vamos a ver también en otros textos más. Mateo 17:2 menciona, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. ¿En qué se transfiguró, hermanos? En la naturaleza divina, en la naturaleza de Dios. ¿Y cómo es Dios? Aquí menciona algo, dice que su rostro se hizo como el sol, es decir, tenía luz propia cuando se transfiguró y les mostró parte de su gloria el Señor Jesucristo. Cuando se fue a ese monte de la transfiguración que apartó a Mateo a Santiago y a Pedro, Santiago y Juan. Así es, se transfiguró delante de ellos, les mostró esa gloria que es de Dios y dice que su rostro se hizo, dice, resplandeció, dice, como el sol. Y reitero esto del sol porque lo vamos a ver más adelante, que también la nueva criatura, nosotros si llegamos a obtenerla, hermanos, también vamos a obtener esto. Su rostro, dice, resplandeció como el sol y sus vestiduras fueron blancos, dice, sus vestidos fueron blancos como la luz. Imagínense esa escena, hermanos, de que no podían ver su rostro. Si nosotros tratamos de ver al sol, hermanos, nos molesta porque es una luz demasiado fuerte. Pero bueno, reitero que esa es parte de la naturaleza divina. En Isaías 60:19, hablando de que nos ofrece que también nosotros tengamos esas características de que nuestro rostro sea como el sol, dice aquí en Isaías 60:19, el sol
dice, nunca te servirá, dice, de luz para el día. ¿Por qué no nos servirá? Porque tendremos luz. Ahorita lo vamos a ver. Dice, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo, dice, por tu gloria. Esa es la gloria que el Señor nos ofrece, la gloria de Él, dice Juan 17:22. La gloria que me diste les he dado. Así que si alguien tiene duda de que podemos obtener esa gloria de Él, lo menciona Juan y aquí también nos los dice, el Dios tuyo por tu gloria, la gloria nuestra. Apocalipsis 22:5 dice, y allí no habrá más noche, hablando del reino celestial. Dice, ni tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Eso también nos los ofrece el Señor, hermanos, es una bendición muy grande. No solo en la primera resurrección, vivir y reinar con Cristo. ¿Quiénes estarán ahí? Dice, vi las almas de los degollados, los que no recibieron la marca ni en la frente ni en la mano derecha y que no adoraron la imagen de la bestia. Esos son los que vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo 1000 años aquí en la tierra, dice Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero aquí también menciona, y reinarán para siempre jamás en los cielos. Cuando seamos ascendidos a los cielos, al tercer cielo, al cielo de Dios, nuestro reino, igual que el de Dios, será eterno, hermanos. Y eso el hombre, el creyente, lo ignora, piensa que se va a ir a un paraíso donde va a estar no sé, sin hacer nada, pero no fuimos creados para ir al paraíso. Eso del paraíso también lo dice la Escritura, hermanos, pero es el premio que tendrá el salvo. El salvo no llegará al estatus de santo, no llega, sino llega a amar lo suficiente al Señor. Por ahí hay otro tema que habla de cómo obtener los espíritus de Dios. Lo vamos a dejar el link, lo reitero, el link en la descripción de este video. Volviendo al Apocalipsis 22:5 dice, reinarán para siempre jamás. Isaías 60:20 menciona, no se pondrá jamás tu sol. No nada más que el Señor Dios, el Todopoderoso, nos alumbre, porque dice la Escritura que andemos como hijos de luz, porque Dios es luz. Aquí nos dice el 60:20, no se pondrá jamás tu sol, porque tendremos, hermanos, luz, así como Dios también tiene luz en la transfiguración. Dice que su rostro se hizo como el sol. También nosotros, hermanos, vamos a tener esa bendición y eso es lo que nos ofrece y eso es lo que será la nueva criatura, hermanos. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque te será Jehová por tu luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Es decir, lo dice más adelante, no tendremos clamor ni dolor, hermanos. Eso es lo que Dios nos ofrece. Pero todavía no llegamos a eso. Génesis 2 de 1 y 2 menciona, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el séptimo, en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Para nosotros, ¿cuándo será ese séptimo día, hermanos? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Nosotros, los que estemos ahí, los que deseamos estar ahí, los que busquemos estar ahí en ese séptimo día, que para nosotros es el milenio, hermanos. Debemos de entender que ese milenio es el séptimo día, porque ahí el Señor va a estar aquí en la tierra, será el reinado pacífico de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Habacuc, lo voy a adelantar un poquito, dice Habacuc 2:14, que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, dice, como las aguas cubren la mar. Zacarías 12:8, ¿qué vamos a hacer ahí nosotros? ¿Cómo estaremos? ¿En qué condiciones? En aquel día, que es el milenio, Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Está hablando de los judíos que pasaron con esta naturaleza adámica, que pasaron vivos. Dice que Jehová los va a defender a ellos. Y entre ellos, dice, y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo, hablando del milenio, será como David. Y la casa de David, los de la primera resurrección, los de bienaventurados y santos, que estemos en esa primera resurrección, los resucitados es la casa de David, hermanos. Dice como ángeles. ¿Por qué? Porque tendremos ese ADN de Cristo. El que Él derramó con esa sangre aquí hace 2000 años es la que nosotros vamos a tener, el ADN de Cristo. ¿Cómo vamos a hacer? Dice aquí, y la casa de David, esos de la primera resurrección, como ángeles, como el ángel de Jehová, dice, delante de ellos, delante de ese morador de Jerusalén, delante del judío, hermanos. Es una bendición muy grande. Ahí iniciará el proceso de esa nueva criatura con la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, que no es poca cosa, hermanos.
Isaías 35:10 menciona, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría en el milenio, hermanos. Dice, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Entonces, volviendo al inicio de lo que mencioné al principio, se cree doctrinalmente, la doctrina dice que nosotros ya somos nueva criatura, que ya todas las cosas viejas pasaron, pero no es así, hermanos. La naturaleza de esa nueva criatura menciona esto: retendrán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Pero todavía nosotros, que no estamos en esa nueva criatura, todavía nos entristecemos, nos enfermamos, etcétera, ¿no? No tenemos esa alegría perpetua o gozo como lo menciona aquí. En Isaías 65:17, porque aquí dice, yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria ni vendrá más al pensamiento. Esta vida, hermanos, que nosotros tenemos cuando seamos levantados de los muertos y estemos con nuestro Señor Jesucristo 1000 años, y al final seamos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y estemos por toda la eternidad con Él, hermanos, de esta vida que ahora tenemos, no habrá más memoria. Este tiempo que estamos aquí es corto, es breve, dice la Escritura también en Hebreos, que somos peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Esta no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía es en los cielos, en ese tercer cielo, en el cielo de Dios, y en algún momento, hermanos, en esa eternidad que estemos allá con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, toda esta vida, hermanos, quedará en el olvido. Así lo dice aquí: de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, hermanos, de esta vida que ahora tenemos, que sufrimos, que nos enfermamos, que nos enlutamos, que padecemos. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, somos afligidos, hermanos. De todo esto ya no habrá más memoria. Aquí el Señor nos los plasma en Isaías 65. Juan 17, 22 y 23 menciona también, pues, vosotros ahora, aquí reitera lo que acabo de mencionar, ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré, que será en el milenio, cuando lo veamos otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Dice, otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Es un gozo que será nuestro, que nadie nos va a poder quitar, hermanos. Debemos aspirar a ello, debemos esforzarnos para obtener esta promesa. Dice aquí, nadie quitará de vosotros vuestro gozo, y aquel día, dice, no me preguntaréis nada. Leímos también acerca de esa sabiduría, al sabio Dios, al solo sabio Dios. ¿Cómo la vamos a obtener? Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Cómo es que no le vamos a preguntar a él? Dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Cuándo será esto? En el milenio. ¿Por qué? Porque el milenio es aquí en la tierra. Por eso dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Dice, aquel día no me preguntaréis nada, hermanos. Vamos a tener ese conocimiento de esa ciencia divina, de la sabiduría divina, de la ciencia de Dios. Nosotros la vamos a obtener. En ese milenio será como una universidad de obediencia, de aprendizaje, para que nosotros aprendamos al final del milenio que no estará nuestro Señor, porque solo estará 1000 años aquí. Dice la Escritura en Apocalipsis 20 que el diablo será suelto. Tendríamos que poner en práctica esa sabiduría para reinar con la maldad suelta. Dice aquí, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Bueno, Apocalipsis 21:4 menciona, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Dice en Apocalipsis 20 también, hablando de la primera resurrección, dice que la segunda muerte no tienen potestad en estos, hermanos. Ya no habrá muerte. Esa nueva criatura no morirá más. Dice, la muerte no será más y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, dice, porque las primeras cosas son pasadas. Esto en lo que estamos ahora, hermanos, son esas primeras cosas. Nos afligimos, somos adoloridos, lloramos, hermanos, padecemos, nos enfermamos, pero el Señor nos ofrece, hermanos, que todo esto ya no va a ser más, ya no vamos a tener llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo esto, hermanos, en algún punto en los cielos, hermanos, quedará en el olvido, hermanos. Eso es lo que el Señor nos ofrece y debemos de creerlo,
de esforzarnos, de tratar de agradarle más a Él para que estas promesas sean nuestras, que nosotros tengamos la convicción de decir, yo quiero esto, yo sé que ahí voy a estar. Yo así lo creo, hermanos, así lo confieso y yo quiero estar ahí, yo quiero ser de esa nueva criatura que tendrá esas características. Juan 6:27 menciona, trabajad no por la comida que perece, es esforzarnos a buscar lo que Dios quiere de nosotros. Dice, trabajad no por la comida que perece en nuestro trabajo secular, mas por la comida que a vida eterna permanece, es la que debemos de trabajar, la cual el Hijo del Hombre dice, os dará. Dice, porque este señaló el Padre que es Dios. ¿Cómo es que nos las va a dar esa comida? ¿Y cuál es esa comida que nuestro Señor Jesucristo come? Si no nos ha quedado claro, aquí Juan 4:34 menciona. Dícele Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo nos va a dar de su comida, la comida de Él, ¿cuál es? Hacer la voluntad del Padre, hermanos. No solo obedecer los mandamientos de Cristo, sino también obedecer a los mandamientos del Padre para que lleguemos a obtener todas estas bendiciones y también seamos esa nueva criatura, hermanos. Eso es lo que debemos de trabajar. Y no estoy diciendo que debemos de renunciar a nuestro trabajo secular porque necesitamos el sustento, hermanos. Tenemos que también dedicarle tiempo al trabajo. Dice el Señor Jesucristo cuando era jovencito, dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y también a nosotros, hermanos, nos conviene estar en esos negocios de nuestro Padre, dedicarle ese tiempo también a que podamos trabajar para la obra del Señor, para Él. Aquí en Juan 6:53 menciona, y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis mi carne, perdón, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Los discípulos se turbaron un poco al escuchar esto de cómo era posible comer su carne y beber su sangre. Bueno, el que come su carne, hermanos, es hacer la voluntad del Padre. Y beber su sangre es hacer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa. El creyente o salvo, hermanos, que no bebe su carne ni come su carne y bebe su sangre, pues él solo obtendrá una salvación si hasta el cabo de su vida no la niega, si en esta prueba de fe que nosotros predicamos que se acerca, no niega al Señor Jesucristo, tendrá su salvación como el ladrón de la cruz. Le pidió el ladrón de la cruz a nuestro Señor Jesucristo el reino. Sin embargo, el Señor, por las condiciones en que su alma había estado, dice que iba a estar con él en el paraíso. No va a ir al reino del salvo. Pero bueno, eso es otro tema. Apocalipsis 19:17 menciona. Y vi un ángel que estaba en el sol. Imagínense las características de este ángel. También leímos en Zacarías 12:8 que nosotros seremos como el ángel de Jehová. ¿Qué podría ser un ángel de Jehová? Aquí menciona algo. Vi un ángel que estaba en el sol, hermanos. Imagínense que nosotros podemos estar, el rey, el que llegue a ser ángel de Jehová, como esa naturaleza que él nos ofrece, de lo que estamos hablando que es la nueva criatura, podrá andar en todo el universo. Lo menciona también Apocalipsis 21, que no es el tema de lo que estamos hablando. Pero fíjense aquí la característica del ángel de Jehová, dice, y vi un ángel que estaba en el sol, y no solo en el sol, va a poder andar en todo ese segundo cielo, que es el universo, porque para eso el Señor nos hizo, para gobernar el universo, el segundo cielo. Todo lo que está en ese segundo cielo necesita una gobernanza, y el Señor nos invita a que seamos incrustados en ese ejército de gobernación. Ya leímos unos textos que dice que reinaremos para siempre, jamás. Fíjense qué hermoso, dice, estaba en el sol. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Ese es el tema, estar en Cristo, tener el Espíritu Santo, tener el Espíritu de Cristo en nosotros y también tener el Espíritu del Padre para que nosotros estemos en Cristo. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, de lo que ya hablamos que no va a quedar memoria, es eso de esas cosas viejas que dice que ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, cosas que no hemos visto, no hemos oído, hermanos, y ni siquiera nos las podemos imaginar, hermanos. Imagínense, válgase la expresión, no nos las podemos imaginar, y les digo que se lo imaginen. No nos las podemos imaginar lo que el Señor nos ofrece, le ofrece a esa nueva criatura. Ya casi terminamos. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, es decir, el que seas judío,
ni la incircuncisión, el que seamos gentiles, sino lo que importa, hermanos, es la nueva criatura. No importa que seamos judíos o no judíos, en el caso nuestro somos gentiles, que somos los no judíos. No importa, hermanos, el Señor es justo para con todos y nos ofrece el mismo galardón, el que podamos ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice, y eso es lo que vale, dice la nueva criatura. ¿Cuál es esa nueva criatura? La imagen de ser como es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, imagínense. Colosenses 3:3 menciona, porque muertos sois, dice, y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús dice en Dios, esa es nuestra verdadera vida, hermanos, aquella, la que será eterna en los cielos. Esta es temporal, pasajera. Hermanos, cuando seamos levantados de los muertos en la resurrección, ya lo mencioné, tendremos un cuerpo nuevo, el que vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo 1000 años aquí en la tierra. Y al final de los tiempos, hermanos, vamos a ser transformados. Esa es la transformación, dice Pablo. Dice, no, aquí dice, no todos dormiremos, porque está hablando de los que duermen, son los que no van a estar en el milenio. Dice, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dice aquí, esa es la transformación para que nosotros podamos ser levantados a los cielos. Esa es la verdadera transformación, al ser hechos esa nueva criatura, hermanos. Y esa nueva criatura al final de los tiempos será la ofrenda que presentará nuestro Señor Jesucristo al Padre, hermanos. Ese es el tema, la nueva criatura. Entonces, como dije al principio, doctrinalmente se cree que cuando confesamos al Señor Jesucristo ya somos nueva criatura. No, hermanos, es el inicio apenas de nuestra carrera como cristianos. Que el Señor les bendiga a todos.